Hay una frase que yo sé que muchos de nosotros la hemos escuchado, pero yo creo que también muchos de nosotros la hemos pronunciado. Y es: yo perdono, pero no. O sea que sí se la saben. Yo perdono, pero no olvido. Es una frase que yo creo que todos nosotros la hemos escuchado y algunas ocasiones la hemos pronunciado. Y qué bueno que pudiéramos borrar de nuestro vocabulario y de nuestra mente esa horrorosa frase. Porque es que nosotros como creyentes, como cristianos, realmente debemos perdonar y debemos olvidar. Como cristianos estamos llamados a esto. Ahora el interrogante es: ¿aplica para ti este principio? ¿Aplica para ti esta verdad? ¿Qué interrogante? Y saben una cosa, hermanitos, nosotros podemos perdonar y podemos olvidar. Nosotros como creyentes podemos hacer ambas cosas. Todo porque estamos capacitados, todo porque tenemos la dirección y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero es una realidad en tu vida. No solamente es una realidad en tu vida que el Espíritu Santo mora en ti en principio, y es una realidad en tu vida que tú entiendas que puedes perdonar y olvidar. Yo los invito para que reflexionen un poco acerca del trato, del comportamiento que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes tiene con su familia, con sus vecinos, con el cónyuge, con este tema. Y si te da dificultad de perdonar, hermanito, creo que el siguiente mensaje es para ti. Los invito para que abran sus Biblias, hermanitos, en el Evangelio de Lucas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 17. Que necesite Biblia puede levantar la mano y le hacemos llegar una Biblia para que se vayan acostumbrando a leer la palabra de Dios. Y en un sitio como este es donde iniciamos esa disciplina de la lectura de la palabra, porque si no lo haces aquí, difícilmente lo vas a hacer en tu casa. Entonces, qué bueno entonces que abran sus Biblias, pero que recordemos también, y que se los debo recordar cada 8 días, que nos pongamos en pie, porque vamos a escuchar palabra de Dios. Lucas 17, versículos 5 y 6. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a tener disposición de mente, de corazón y de voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros ministrando, Señor. Y que nos permita entender, Señor, la enseñanza que tú tienes para todos nosotros en el día de hoy. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor.
Bendice también a todos aquellos, Señor, que de alguna manera puedan escuchar tu mensaje, Señor. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. ¿De qué tamaño es tu fe? Es la enseñanza en el día de hoy. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Te has preguntado alguna vez de qué tamaño es tu fe? Y ese es el tema que nos regala el Señor en la mañana de hoy. Pero como siempre, iniciamos ¿por dónde? Por el principio. Qué bien, hermanita Beatriz. Pero para entender, nuestra recomendación siempre es al contexto anterior. Muy bien, hermanita. Vamos a compartir el contexto anterior. Este caso es corto, pero para que nos ubiquemos. Vamos a empezar desde el versículo 1 del capítulo 17. Muy bien. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Y ahí viene el versículo 5, que fue el que elegimos. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Miren, en este contexto anterior que acabamos de ver, Jesús se dirige a los discípulos para hacerles una advertencia, para advertirles en cuanto a los posibles pecados en la vida de cada uno de ellos. Porque las ocasiones de tropezar, las ocasiones de caer, es una parte infortunada de la vida de todos nosotros. Después de todo, pues todos nosotros somos pecadores viviendo en un mundo pecador. Pero debemos tener cuidado, de acuerdo a esta advertencia inicial de Jesús, de no hacer que otros tropiecen. Y saben que es tan fácil hacer que otros tropiecen, pero tenemos que evitarlo, porque es cosa seria pecar entonces contra otro creyente, o hacer pecar a otro creyente y tentarle a pecar. Cuando Jesús habla de estos pequeñitos ahí en el versículo 2, ahí se está refiriendo entonces no solamente a los niños, a esos pequeñitos de edad, sino a aquellos creyentes jóvenes, aquellos que estaban iniciando en esa relación con Jesús. A esos pequeñitos se refiere el Señor, pero al hablar de estos pequeñitos, también incluía a esos publicanos y a los pecadores que habían aceptado a Cristo y que estaban empezando a caminar de la mano de Cristo. A esos también se refería como pequeñitos. ¿Y cuál había sido la actitud de los fariseos para con Jesús? Había sido una actitud de crítica, de señalamiento, ¿sí? De persecución. Y esto entonces pudiera haber causado en esos creyentes, jóvenes, de alguna manera obstáculo, o había hecho que ellos tropezaran. Y de ahí de pronto entiende uno el por qué el Señor está hablando de eso. Y tan serio es que una persona, o que este pecado de hacer pecar a otro, que el Señor dice que mejor es que se amarrara una piedra y que se arrojara al mar. Pero supón que tú no eres quien peca.
que tú no eres el que hace tropezar a otro, sino que otro creyente es el que peca contra ti, el que te hace pecar, el que te hace tropezar. Y el Señor Jesús entonces se adelanta a esta pregunta y da la respuesta en los versículos 3 y 4 del contexto que leímos. Y nos instruyó a lo que debemos hacer en ese caso, cuando es otro el que peca contra nosotros. Y Él nos dice, lo que encontramos aquí es que el Señor Jesús nos dice que nosotros debemos tener interés personal los unos por los otros y obedecer a la siguiente advertencia que Él da: mirad por vosotros mismos, nos dice ahí. Y esto quiere decir que debemos vigilarnos con amor los unos a los otros, los unos con los otros, y hacer entonces todo lo posible para que otros no pequen por culpa de nosotros, para que otros no duden por culpa de nosotros. Si un hermano o una hermana en verdad peca contra nosotros, debemos entonces, de acuerdo al Señor, reprenderle en privado y reprenderle con todo nuestro amor. Ahora, ¿cuál es la tendencia de todos nosotros cuando alguien de pronto peca contra nosotros? Sentirnos dolidos, pero guardar ese dolor entre nosotros, guardar ese rencor. E incluso a veces hasta empezamos a comentarle a otros lo que hizo esa persona contra uno. Pero según vemos aquí, la palabra, el Señor Jesús nos dice que esto es un mal proceder cuando lo hacemos de esa manera. Siguiendo la verdad en amor es la recomendación, el primer paso para resolver entonces todas estas diferencias personales que habla el Señor. Entonces, el objetivo de nosotros es animar al hermano, animar a la otra persona y llevarlo entonces a que se arrepienta. Y si el ofensor se arrepiente, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Entonces nosotros debemos perdonarle. Es más, iglesia, nosotros debemos tener el hábito de perdonar. Pero se nos dificulta, ¿es así o no? Se nos dificulta perdonar, pero debemos tener el hábito de perdonar, porque otros pueden pecar contra nosotros 7 veces al día e incluso hasta 70 veces 7. ¿Y qué debemos hacer? Perdonar. Ahora, yo me pongo a pensar, yo creo que es muy difícil que una persona pues llegue a ese número de pecados contra uno en un día. ¿Es verdad o no, iglesia? Es muy difícil. Pero Jesús usa esta exageración, esta hipérbole, para hacer hincapié en el mensaje. Es decir, no enumerar los pecados, no contar los pecados de otros, porque como dice la palabra, el amor no guarda rencor. Siempre debemos entonces, iglesia, siempre debemos estar listos a perdonar a otros, no importa entonces el número de ocasiones que pequen contra nosotros, porque quizás un día nosotros mismos vamos a necesitar ser perdonados. Tremendo. Entonces, cuando uno lee una porción como esta, ¿qué hubiera uno esperado que dijeran los discípulos? Porque el Señor lo que le está diciendo es, si llega alguien, peca contra ti hasta 7 veces al día y él se arrepiente, ¿qué es lo que le dice el Señor? Perdónalo. ¿Qué hubiera uno esperado que dijeran los discípulos? ¿Ah? Ayúdenme. Porque no, pero de acuerdo a la pregunta, a la petición que ellos hicieron. ¿Qué petición hicieron? Aumentaron la fe. ¿No les parece eso raro? El Señor les está hablando de perdón. Hombre, si alguien peca contra ti 7 veces al día y se arrepiente, perdónalo. Y estos dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué era lo más lógico? Que hubieran dicho ¿qué? Señor, ayúdanos a perdonar, aumentanos el perdón. ¿Es así o no? Pero mire lo que ellos hacen. Aumentanos la fe.
Es bien hermoso, la palabra del Señor es hermosísima. Por eso no debemos leerla tan rápido. Entonces, vamos a enfocarnos aquí en el tema de la fe. Y vamos a enfocarnos en dos aspectos acerca de la fe. Vamos a hablar primero del tamaño de la fe. Porque si están pidiendo aumentanos la fe, entonces aquí juega el tamaño de la fe. Entonces, ese pedido, esa petición de los discípulos para Jesús, pues no ha de extrañarnos si tenemos en cuenta lo que Jesús estaba tratando de enseñar. Y el tema que compartía Jesús, claramente ya lo sabemos que es el perdón. Es el tema que venía tratando el Señor Jesús. Entonces, en esta ocasión, el Señor les había pedido a los discípulos algo como que casi imposible de cumplir. Es que a nosotros nos parece como imposible de cumplir que una persona tantas ocasiones la embarre contra uno, se arrepienta y entonces uno lo perdone. Si un hermano venía 7 veces al día a pedir perdón por una ofensa cometida, porque sinceramente estaba arrepentido, entonces los discípulos debían perdonarlo, y nosotros hoy debemos perdonarlo. Es así la enseñanza. Ante semejante desafío que les estaba planteando Jesús a los discípulos, alarmados, entonces los discípulos lógicamente ¿qué pidieron? Señor, danos más fe. Señor, aumentanos la fe. Y creo que es difícil, y yo sé que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo. ¿Ustedes creen que convivir con un hermano es fácil? ¿Convivir con otra persona es fácil? Creo que no. La convivencia es difícil, pero perdonarlo 7 veces el mismo día, sin uno fastidiarse y sin uno amargarse, esto sí que es podríamos decirlo que esto es para gigantes espirituales. Y en la reacción que tienen los discípulos, encontramos uno de los conceptos más populares en el pueblo del Señor. Y cuando hablo del pueblo del Señor, estoy hablando ¿de quién? De todos nosotros, de ustedes, hermanitos. Y uno de los conceptos más populares, arraigados en el pueblo de Dios, y es que la fe como que viene en diferentes cantidades, o que la fe viene en diferentes tamaños. Eso está muy arraigado en nosotros, hermanos, y debemos de ser conscientes. Y como que viniera la fe distribuida en mayor o menor grado, inclusive uno hasta identifica en personas, no, esta persona de mayor fe, esta te falta fe, esta tiene poquitica fe. Es un concepto arraigado, popular en todos nosotros. De ahí que vienen frases, o que escuchemos frases comunes como: bueno, hermanos, entonemos las alabanzas con más fe. ¿No han escuchado esa frase entre nosotros? Canten con más fe. O uno dice: esta persona sí es de mucha fe y por eso Dios la usa. Entonces mire que le estamos dando al servicio al Señor porque la persona tiene un tamaño determinado de fe. Pero eso está entre nosotros, no está allá afuera. Entonces, ¿qué pasaría, iglesia? Yo les pregunto, para aquellos que no tenemos o que carecemos de esas llamadas manifestaciones impresionantes de Dios, entonces nosotros pertenecemos a la categoría de personas que tenemos poca fe. Tremendo interrogante, pero está impregnado en todos nosotros como pueblo del Señor. Estos conceptos son comunes en la iglesia del Señor. Y Cristo Jesús en el pasaje de hoy intentaba corregir esta idea
errada sobre la fe. Cuando pensamos en el tamaño de la fe, el tamaño de la fe de una persona, automáticamente, si estamos pensando en el tamaño de la fe, empezamos entonces por un camino errado, empezamos por mal camino. ¿Y saben por qué? Porque estamos colocando la fe en nosotros y no en Dios. Tremendo error. Y para cambiar o corregir esta manera de pensar, iglesia, el Señor tomó la ilustración del grano de mostaza. La semilla del grano de mostaza es excesivamente pequeña, diminuta. Y creo que son pocas las personas que al verla creen que están al frente de un increíble potencial. Porque es que es demasiado pequeña. Y en lo que a la fe respecta, entonces la clave no está en el tamaño, hermanos, sino que la clave está en el objeto, en la persona en la que usted está colocando la fe. Ahí está la clave. ¿En quién depositas la fe? Es por esto que en la vida espiritual nos hacen falta grandes cantidades de fe. ¿Creen ustedes? No hacen falta grandes cantidades de fe. De acuerdo a lo que acabamos de decir, lo importante es en quién, en dónde estamos colocando la fe. Entonces, lo que hace la diferencia es en dónde depositas la fe, en quién depositas la fe. Y si tú depositas la fe entonces en el Dios Todopoderoso, si tú depositas tu fe en el Dios Soberano, si tú depositas la fe en el Dios maravilloso, podrás experimentar en tu propia vida todos los extraordinarios atributos de Dios. No hay otra manera. Para experimentar los atributos de Dios, tú tienes que colocar la fe en el Dios Todopoderoso. En realidad, y uno se pone a analizar la cuestión, yo creo que no va en tener fe o no tener fe, porque es que de alguna manera todos tenemos fe. ¿Es así o no? Todos tenemos fe. Sin embargo, muchos de nosotros no orientamos nuestra fe a Dios. Ese es el problema. Sino que esa fe como que la depositamos en nuestros propios criterios. Esa fe la depositamos como en nuestra propia capacidad. Esa fe la depositamos como en nuestra propia inteligencia. Ese es el problema. A veces colocamos nuestra fe en las personas que estamos o que nos rodean, que están a nuestro alrededor. Entonces, no ha de sorprendernos, iglesia, que nuestra fe entonces produzca tan escasos resultados, porque estamos colocando nuestra fe en alguien equivocadamente. Entonces, para que empiece realmente a verse el obrar de Dios en nosotros, es necesario que orientemos nuestra fe. ¿Sí? Aún siendo tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Se están dando cuenta, iglesia? Entonces el problema o lo esencial no es el tamaño, es dónde estamos colocando. Es que la coloquemos exclusivamente en la persona de Jesús. Ahí está la clave. Allí, cuando colocamos nuestra fe en la persona de Jesús, vamos a ver entonces extraordinarias manifestaciones de un árbol que se arranca de raíz para plantarse en el mar.
Desafortunadamente, iglesia, algunas personas piensan que necesitan fe como una montaña para mover un grano de mostaza. Tremendo, ¿no? Pero qué belleza. Entonces, en primer lugar, hoy estamos aprendiendo que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino dónde la colocamos. Podríamos incluso hasta terminar el mensaje de hoy ahí, porque creo que es una enseñanza tan hermosa, tan profunda, que a veces, y que hasta hoy yo sé que muchos de nosotros nos hemos equivocado, porque pensamos que la fe, colocamos la fe o en nosotros o en nuestras capacidades o en la gente que nos rodea, y pensamos también que nuestra fe debe ser de un tamaño grande. Pero miren la enseñanza de Jesús. No es el tamaño de la fe, sino en quién colocamos la fe. Ok, muy bien ese primer punto. El segundo aspecto que quiero que miremos acerca de la fe es: ¿cuál es la característica principal de la fe? ¿Cuál es la esencia de la fe? Y si ustedes se adentran aquí en esta porción corta de la palabra y tomando inclusive el contexto posterior de la palabra, se darán cuenta que la fe, que hablan de la obediencia, y aparecen 3 veces en una corta porción que se habla de la obediencia. Mire, de la obediencia se habla en el versículo 6, de la obediencia se habla en el versículo 9, de la obediencia se habla en el versículo 10. Tremendo. Entonces, la mención de la obediencia en este contexto nos da una importante pista de lo que es en realidad la fe. La obediencia nos da una pista importante de la fe, la obediencia. Miren, entre nosotros es común el concepto de que la persona de fe es aquella que se atreve a pedirle grandes cosas al Señor. Porque muchas veces le decimos: uy, esa fe tuya es muy grande, ¿cómo le pides eso al Señor? Eso pasa mucho entre nosotros. Y entonces como que miramos con cierto celo, con cierta envidia a esa persona, la vida de esa persona, porque parece conseguir como unos resultados más extraordinarios que los de nosotros, y que creemos que esta persona entonces posee más fe y se anima a soñar en grande que muchos de nosotros. Creencia errada. La fe, según lo que Jesús enseñó a los discípulos aquí en una porción como esta, está ligada es con los proyectos de Dios, iglesia. La fe está ligada con los proyectos de Dios y no con los proyectos de los hombres. Es algo que debemos de tener muy, muy claro. La fe, iglesia, no es un cheque en blanco que le da Dios a los discípulos. La fe no es un cheque en blanco que nos da Dios a todos nosotros para que pidamos todo lo que queramos. La fe, más bien, iglesia, es la convicción de que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. La fe es la convicción de que Dios cumplirá todo lo que ha hablado. Miren, hermanos, vea, cuando uno hace un recorrido por la vida de algunos de los grandes héroes de la fe, uno puede ver que en cada situación de ellos no hicieron más que obedecer las instrucciones recibidas por el Señor. Uno puede ir a Abraham. Abraham ofrece, entonces pudo ofrecer a Isaac en sacrificio porque creyó la palabra que había recibido del Señor en cuanto a acerca más bien de un heredero. Obediencia. Cuando uno va a Moisés, dividió las aguas del Mar Rojo, todo porque le creyó a Dios.
Y uno puede hacer otro recorrido también. Moisés sacó agua de la roca, todo porque le creyó a la instrucción de Dios, a la palabra de Dios. Josué vio la destrucción de Jericó, todo porque le creyó a la instrucción del Señor, a la palabra del Señor. Elías, ¿se acuerda? Derrotó a todos esos profetas de Baal, todo porque le creyó a las instrucciones del Señor, a la palabra del Señor. Es tremendo. Uno ve en todo ese recorrido que era la obediencia, que la parte esencial de la fe era la obediencia. Tremendo. De manera que es imposible, iglesia, ejercer fe en algo que no hemos recibido por la palabra del Señor. Porque la fe solamente es aplicable, hermanitos, a aquellas situaciones donde Dios ha hablado con claridad y donde nos invita a creerle. Es la única manera. Cuando nos movemos según las instrucciones que el Señor ha dado o que hemos recibido de parte de Dios, es que encontramos la demostración de fe. Y ese movernos entonces en la dirección de las instrucciones del Señor es lo que estamos llamando obediencia. Obedecer las instrucciones del Señor. Entonces, ¿cuál es la esencia de la fe? La obediencia. La esencia de la fe es tu obediencia, hermanito y hermanita. ¿Pero obediencia a qué? A las instrucciones del soberano creador. ¿Saben algo, iglesia? Yo creo que jamás vamos a entender por qué el Señor hace lo que hace. ¿Sabe qué nos toca hacer a nosotros? Creerle a Él. Entonces aprende a confiar en el soberano creador, no por lo que pueda hacer en ti, sino por lo que Él es. Por lo que Él es, por lo que Él representa, no por lo que pueda hacer en ti. Aprende a confiar en el Señor. Entonces, hermanitos, creo que hoy, para resumir y concluir, nos podemos llevar dos enseñanzas hermosísimas para aplicar en nuestras vidas en cuanto a la fe. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no es el tamaño de la fe. Entonces olvídate de una fe grande, de una fe como una montaña para mover un grano de mostaza. No, el Señor te está diciendo, así tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, simplemente deposítala en el soberano creador, en el que tiene el poder. Entonces no es el tamaño, sino en dónde estás depositando tu fe. Y lo segundo es que la esencia, la característica principal de la fe es la obediencia. ¿La obediencia de quién? Del que está al lado mío. ¿La obediencia de quién? Es mi obediencia en cada uno. Entonces, hermanitos, hoy nos llevamos una gran enseñanza, una hermosa enseñanza, que no por sencilla, no deja de ser profunda. Es importante para nuestra vida cristiana, créanme, es muy importante para nuestra vida cristiana. Ahora llévate esta reflexión y si puedes dormir con ella, qué bueno, porque créame que no, a mí no me deja dormir. ¿Quieres saber el tamaño de tu fe? Mide el grado de tu obediencia. Soberano Creador, te alabamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón porque nos hemos equivocado tantas veces, Señor. Y en asuntos de fe, Señor, sí que nos hemos equivocado. Hoy nos aclara, Señor, un concepto acerca de la fe, Señor. Un concepto errado por todo
nosotros, por tu pueblo. Y siempre nos hemos imaginado, Señor, que debemos tener una fe grande. Y creo que en muchas ocasiones te hemos pedido lo mismo que te pidieron los discípulos en aquella ocasión. Señor, aumentanos la fe. Y hoy, Señor, con esta enseñanza maravillosa, nos aclaras que no es el tamaño de la fe, sino en dónde la estamos depositando. Gracias, Señor. Gracias, porque estábamos tan equivocados, Señor. Pero tú sí siempre tienes claridad, Señor, por medio de tu palabra. Y también, Señor, nos enseñas hoy que la esencia de la fe es la obediencia a ti, Señor. Es la obediencia a tus instrucciones. La obediencia a tu palabra. Gracias, oh soberano Creador. Gracias, porque siempre, Señor, en ese plan perfecto de salvación que has diseñado para todos nosotros, Señor, nos facilitas absolutamente todo para llegar a ti, para obtener ese regalo maravilloso de perdón y vida eterna. Gracias, soberano Creador, porque cada vez vemos más tu grandeza, porque cada vez vemos más tu poder, porque cada vez vemos más el amor por cada uno de nosotros. Te damos honra, te damos todo el honor y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.